cómo se presentó Dios al ser humano, al primer Adán en el relato bíblico. Para el texto bíblico, Dios se le presenta al hombre, o sea, lo crea y de alguna forma empezaron a platicar. Eso no, que yo conozca, no está relatado. Ok. En la manera en cómo Dios se presenta, ¿no? Adán y Sí, ¿cómo lo conoce? O sea, pero no es algo, digamos, y esto es muy importante, no es que Adán empezara a imaginarse a Dios, sino que lo conoció, y le llevó los animales y le dijo, oye, mira, yo creo que necesitas una ayuda porque no está bien como estás. Entonces, ¿sí? No. Cuando piensas así, dices, pues ¿a poco Dios no lo hizo de una vida bien perfecto y todo? ¿Por qué Dios dice, si tú vas leyendo el Génesis, va diciendo... Es lo que algunos dicen, ¿no? Que hay como dos relatos, Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué no estudian bien? Mira, el principio, hasta Génesis, desde Génesis 1.1 a Génesis 2.4 es un macro, o sea, es como, te cuento rápido esto. Y a partir de Génesis 2.4, entonces hay un zoom al día sexto. Lo que pasa es que eso no se hace con cuidado. Pero si vas leyendo con cuidado en el hebreo, lo que vas a ver es que tienes primero rápidamente te cuentan algo muy general y luego te hacen un zoom para que vayas viendo los detalles de un momento en especial. Y eso se puede comprender, Raúl, si uno lee en el contexto y las letras hebreas, como tú Claro, estás diciendo. o sea, mira, ¿cuál es un problema? Toda traducción tiene la limitación del traductor, además de muchos problemas del idioma. Entonces, todas las traducciones por necesidad son traiciones, dice algún escritor. Pues sí es cierto, traductor, traidor, ¿no? Ajá, bueno, pero no es que se trate de traicionar, es que uno trata en sus limitaciones de poner el mensaje en otro idioma, en otra cultura, en otro contexto. Por eso, regresar a leer el hebreo ni siquiera es suficiente. Porque tendrías que estar leyendo, y es uno de los grandes esfuerzos que siempre tiene que hacer un buen biblista. Tienes que regresar no solo al idioma original, hebreo o arameo o griego, sino que tienes que hacer el esfuerzo por ponerte en la mente de un individuo de ese momento. ¿Qué conocía ese individuo? ¿Cómo vivía? ¿Qué esperaba? Y entonces, ¿qué entendió? Olvidarte de vivir en el contexto científico y ponerte en ese contexto. Tienes que ponerte en el contexto en el que él estaba para ver cómo viola, qué le dijo a él el texto. Cultural, es una bronca, sí, pero se tiene que hacer para que puedas de ahí rescatar esa información y decir, bueno, lo que está diciendo ahí es esto y esto, y es que eso tenga algo que ver con la realidad, lo podemos discutir, pero eso está diciendo, ¿no? El espíritu del texto, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante, no solo el sentido del autor, ni el sentido del texto, sino el sentido del lector. Eso es fundamental. ¿Cómo lo leía? ¿Cómo leyó un cristiano del siglo I la carta de Pablo cuando le llegó? ¿Y qué entendió por eso? Porque su cultura le decía ciertas cosas, porque entonces lo entiende diferente a como lo leemos hoy. Y no solamente si leyó, porque recordemos que en ese momento... ¿Cómo lo escuchó? La historia clásica era que se paraba alguien y lo leía en voz alta y todo el mundo escuchaba. Todo eso es vital, todo eso es vital. Pero una vez que esfuerzas a hacer eso lo mejor que puedas, hasta donde te alcance, entonces lo que vas descubriendo es que nuestra forma de entender la Biblia hoy está muy equivocada en múltiples puntos, porque estamos viviendo desde interpretaciones medievales tardías de aquellos textos que son del mundo antiguo. Yo creo que no solamente medievales tardías, diría que hasta modernas. Sí, ahora además de las interpretaciones contemporáneas. Sí, no es... Que no es que esté mal, o sea, se vale, creo que es importante tener esa... Pero yo no me quiero engañar en la vida y no puedo ir pensando o creyendo cosas que son absurdas. No podemos tener contacto real con el significado del texto. Y entonces, el esfuerzo hay que hacerlo. Ajá. Y uno dice, pues hasta donde yo llegué, yo creo que aquí dice esto y aquello, valórelo usted, vea que si es coherente con el resto de la información que se tiene en los otros libros de la Biblia, etc. Pero eso choca con las dogmas, con las teologías. Choca con los dogmas teológicos, es correcto. Sí, eso yo te estaba diciendo que se me hace a veces las teologías más mediocres que la ciencia. Porque la ciencia es capaz de decir, bueno, me equivoqué y cambiar. Es su naturaleza. Ajá. No quieres la verdad. Lo que quieres es seguir preguntando y cada vez mejor. La ciencia busca eso.
cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez más. ¿Por qué? Porque partes del hecho de que quién sabe si algún día tengas la realidad, quién sabe si algún día lo vas a entender, pero cada vez puedes ir descartando mejor lo que no es. Bueno, aquí hay un asunto que Gödel nos ha marcado, porque algunas veces yo he checado que pareciera que el principio de indeterminación se conecta demasiado con los teoremas de incompletitud de Gödel. O sea, es un imposible tener una aprehensión de la verdad. Nota, una aprehensión de la verdad con la simple lógica. No quiero ser, porque no soy matemático, y para decir esto pues, se requiere ser matemático, entonces no quiero ser muy definitivo, pero me parece que Gödel hizo algo impresionante. O sea, ¿qué hace Kurt Gödel? Kurt Gödel matematiza la lógica. Y entonces, en ese trabajo, lo que muestra, aparentemente, porque insisto que hay que ser matemático para ver los recovecos de su trabajo, y yo no lo he hecho así, pero lo que alcanzo a entender es que muestra que todo discurso lógico, si trata de ser completo, va a ser incoherente. Tiene contradicciones. Tiene contradicciones internas. Él lo hizo para la opción de la matemática, de toda la matemática. Y si no quieres que se contradiga, entonces no puede ser absoluto, ¿no? Pero ese trabajo... Completo, no es que absoluto es completo. Completo. Puede ser absoluto, Sí, completo, completo. Completo, cierto. Pero ese trabajo creo que haría falta como matemático, les digo que eso yo no lo soy, revisarlo, trabajarlo, criticarlo más, expandirlo. O sea, creo que ese trabajo sobre lo que hizo debería profundizarse más y avanzarse. Pero yo no estoy capacitado para eso. Yo le tengo que creer ahí a los matemáticos que me van diciendo cómo van a... Y es que no solamente los matemáticos, estos son de los lógicos. Sí. La matemática tiene por fundamento la lógica. Sí. Y entonces cuando tú haces matemáticas estás haciendo lógicas. Pero no te vas a hacer lógico, tienes que ser lógico matemático para entrar al teorema este. Pues es que es el asunto, ¿cuándo es lógica matemática y cuándo es matemáticas? ¿No? Es como que sí, nunca ves a veces la frontera. Sí, en ese sentido... Como físico matemático uno lo ve, ¿no? En ese sentido me limitaría a decir, cuando tú puedes remitir esto que están encontrando a mi lógica cotidiana humana. Sí. Y en este sentido, por ejemplo, ahí los físicos, y más cuando estamos haciendo física matemática, encontramos dónde están los puentes y dónde ya decimos, aquí por más que queramos ya no se puede, porque si queremos ser totalmente completos, por ejemplo la mecánica cuántica hasta la fecha tiene la presunción, pese a todas las críticas que ha tenido, de ser completa. O sea, criticas las interpretaciones o formulaciones de la mecánica cuántica, y cuando haces nuevas formulaciones, también estas nuevas formulaciones tienen a decir, bueno, pero aquí hay una según, ¿no? O sea, al final, todo se vuelve una especie de lógica matemática que es como que Gödel ya nos puso el problema, ¿no? Nos dijo, vas a llegar hasta un punto en que si tú no quieres tener contradicciones... Se queda abierto el sistema. Sí, tiene que ser abierto, ¿no? No lo sé, esa afirmación no sé si se acepta. Bueno, es lo que encontramos. Sí, por eso digo, ahí ya les tengo que creer o no creer, pero no tengo las herramientas para ponerlo para poder trabajar sobre. Bueno, pues es la parte de la física matemática que se conecta con la lógica. Y es el problema de los físicos. O sea, un buen físico lo que hace es interpretar una ecuación. ¿Cómo esta ecuación se relaciona con los fenómenos físicos que puedo medir? Bueno, el experimental te diría que, pues como tú lo has criticado, pues hagamos estadística de eso. Y si la estadística se aproxima a tal o cual fenómeno, aun cuando pudiéramos decir que tuviera cierto tipo de incompletitud, es eso. Estoy de acuerdo, pero digamos, el buen físico tiene que hacer eso. En cambio, el físico matemático, el matemático no tiene esa bronca. Pues ahí están las ecuaciones y ahí se desarrolla, ahí está su lógica interna. Que eso tenga algo que ver con la realidad o no, pues es otra bronca. Bueno, nota, Raúl, tú criticas mucho como si la física matemática estuviera divorciada de la experimentación.
Pero A veces ya no la puedes traer al experimento. no, más bien lo que hacemos, por ejemplo, yo te digo como teórico, lo que hago es confiar en el experimental. Sí, yo estoy de acuerdo, yo también, o sea, eso al Como final tú de eres cuentas, experimental, como uno ser tiene humano que confiar en ti. te queda eso, ¿no? Sí, porque hay algo que tú y yo lo sabemos bien. Uno no puede ser todólogo. No, no, entonces yo les creeré, pero me queda la duda. ¿Gödel tendrá razón? O sea, yo honestamente no lo sé. Bueno, aquí en cuanto a Gödel, el asunto es de que es la lógica, ¿vale? Aristóteles tiene su límite, Y eso, Bull tiene su y límite. es un jovencito, ¿cuántos años tiene Gödel cuando hace su teorema? Es cierto, pues era mucho más joven que Hilbert, porque Hilbert pretendía hecho. ¿Y cuántos años tenía Hilbert? Ay, ya está a punto de casi morir, como de 70, 80. Gödel es un jovencito en la década de los 20 cuando desarrolla este austriaco genera eso, chavito, ¿sí? Y entonces por eso dice, ay, ¿a poco no un muchachito de 20 años como Einstein, que tenía menos de 25, o como tantos físicos? Tenía la mente... Voy a confiar en lo que un chamaquito de menos de 25 años desarrolló, eso es la verdad. Pero en fin, es lo que tenemos, y mientras yo no sea capaz de evaluarlo críticamente, o me aguanto, o le doy la espalda. O mejor... Y eso le pasa a los creyentes, los pobres creyentes estándar, y eso es quizá la gran tristeza, pues no estudian todo esto. Entonces tienen una teología, una dogmática de su iglesia. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a meter a estudiar así como yo pienso la lógica matemática? Y digo, no, pues ¿cuándo voy a hacer matemáticas? Y dicen, pues ¿cuándo voy a ser biblista? No, pues nunca, no, pues yo le voy a creer mi pastor y se acabó la bronca, ¿no? Creo que aquí hay un problema muy cierto en lo que hemos estado explorando. Primero, en Latinoamérica, vamos a decir Latinoamérica, la gran mayoría de los pastores no estudian ¿En serio? ni siquiera teología, ¿no? Bueno, peor todavía, ni siquiera teología. Ni siquiera teología. Luego, los pastores tienden a... Ahora sí que la comunidad nos levanta, ¿no? En cierta manera, eso podría ser, dependiendo del contexto, regresarse al primer cristianismo, ¿no? Que la comunidad te levante, entre comillas, porque son también de las discusiones, ¿no? Cómo, quién y cuándo ponen un pastor, digamos, el primer cristianismo del siglo II. El primero no, porque el primero es, tenemos Hechos de los Apóstoles y nos dicen cómo vienen más o menos puestos los pastores, u obispos. Los obispos, ajá. Pero estos pastores no estudian, tratan de resolver todo conforme tienen su traducción de la Biblia. A veces lo hacen por medio de una teología impuesta, o bien les llegan los fundamentalismos, que eso es lo que yo critico mucho, fundamentalismos en que lo que dice la Biblia es 100% cierto, 100% verdad. No, tal vez estoy necesariamente atacando, más bien no es lo que dice la Biblia, bueno, no es lo que dice la Biblia, sino lo que dicen ellos que dice la Biblia, que es 100% cierto, no hay contradicción en ello es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, te amuelas si es lo que se dice, y si no, eres un vil hereje y te vas al infierno. Vamos a ponerlo así, a ver qué te parece. Quizá el mayor pecado de todos estos religiosos es que no son capaces de enseñar qué es su visión particular. O sea, si ellos pudieran decir, miren, no yo, olvídense de mi iglesia, yo creo todo esto así. Puedo estar equivocado, pero yo lo creo así. Y una serie de gente que creemos más o menos lo mismo, nos juntamos y tenemos esta iglesia. Ahora, usted quiere venir a creer esto, puede estar equivocado todo esto, pero véngase con eso, ya sería un gran avance. Pero como tú dices, lo que dice, no, esta es la verdad última, así dijo Dios, y todos los demás son herejes y se van al infierno. Ese es un primer problema, grandísimo. Pero eso ya habla de la mediocridad, de la cerrazón, de la falta de crítica mental de esos individuos, porque no fueron formados así, los pobrecitos, ya están fregados, y fregan a toda la gente que no tenga un poquito de luces en su cabecita para decir, no me voy a ir a suicidar a Guyana con él, ¿no? O sea, a esa gente le falta eso. Pero luego tienes el otro, que sí está medio formado, que sí explica un poco que está en respeto, sí, pero no tiene tanta conocimiento, tanta formación, y ahí el problema está, ¿por qué se apegan a ciertas interpretaciones y no le dan la oportunidad
a un poco más de estudio, de profundización, si se sale de alguna de las cosas que sus iglesias históricamente, tradicionalmente han creído. ¿Por qué pasa eso? ¿Es parte de la naturaleza humana? ¿Es propio de la religión? Estamos profundizando con la pregunta que Raúl nos llama a reflexionar, y viene pues el aporte de Raúl para acerca de esa pregunta. O sea, ¿por qué estos pastores no hacen eso? Y me llama mucho la atención las cosas que a mí me dan, porque esto yo se lo he preguntado a los pastores. Creo que nos piden muchos cursos, platicar con ellos, en fin, con sus iglesias. Y en algún momento yo les pregunto, bueno, te voy a contar un caso extremo. Estábamos un día en el Evangelístico de México, un instituto protestante. Estábamos dando un curso así de introducción a la Biblia básica. Y entonces se para uno de los estaba mucha gente, cientos de personas, se para uno de los pastores de una de esas iglesias que había ahí. Se me acerca, saca su cartera. ¿Cómo me acuerdo? Sacó su cartera y la puso ahí en la mesita. Se me acerca y me dice, oiga, mire, lo que usted está diciendo, yo sé que usted tiene razón, pero esta gente aquí no creemos eso. ¿Cómo le podríamos hacer para que ya no toque usted ese punto? ¿Te imaginas? O sea, eso es como que... Y ese fue el amable, pero ese fue el amable, ¿no? O sea, entonces, ¿qué te cuento con esto? Iglesias de Tlaxcala, creo que eran las que venían los de Hidalgo. Entonces, bueno, a lo que quiero ir es que les preocupa honestamente, porque yo luego hablé con el joven, pero oiga, no se da cuestión. Es que mire, usted no sabe el problema de vida que les va a ocasionar si sigue diciendo esto. Van a entrar en una contradicción que los puede alejar de Dios, y esa es mi responsabilidad. Yo no puedo permitir que usted haga eso. Y lo entiendo. O sea, no es que esté de acuerdo, pero entiendo su preocupación. El problema es que no se educa a la gente para que no se suicide cuando se da cuenta que no es lo que creía, ¿no? Casi diría que laxa es esa fe. ¡Claro! Mediocre, no sé. ¿Eso es fe? Eso es casi diría, ¿y eso es fe? Pues no la fe como la Biblia la define. Eso no es fe. Es que ese es el asunto. Pistis. ¿Qué es la pistis? Una convicción. No puedes no creer eso. Eso es la pistis. Es decir, cuando dice el texto en tu corazón, es que en el centro de tu mente, donde están tus certezas, esto es el corazón para la Biblia, ahí tienes una serie de conceptos, de ideas, de convicciones, vale decir, de creencias, de las que no te puedes apartar porque ya no serías tú. Dejarías de ser tú si no creyeras eso que crees. Todos ustedes y yo creemos ciertas cosas que no puedes dejar de creer, porque si no ya no eres tú. Entiendo eso, Raúl, pero a veces pienso que tal vez, lamentablemente, estas personas tienen una pistis, para decirlo así, que realmente se sostiene en un castillo de naipes. Fíjate, dice Ortega algo precioso. Tiene un texto Ortega que se llama Ideas y Creencias. Y él dice, las ideas se tienen, en las creencias se están, desde ellas se vive. Eso es vital. Pero, por ejemplo, esta persona que hasta pareciera, perdón que lo dijera así, pareciera como cuando de repente en México, ¿no? Sé que Obrador combate mucho la corrupción, pero lamentablemente a nivel de cancha hace falta mucho y hasta cultura. Sí, para los que no están en México, para que entiendan lo que pasa en la Ciudad de México. Ajá. Cuando te detienen, ya más en el Estado de México, te detiene un policía y como que dices, no, se pasó el alto y aparte va a alta velocidad, casi mata aquí a la otra persona, diríamos aquí en México, al otro cristiano, que ni cristiano tal vez sea, pero por así decirlo, y yo le voy a poner una multa. Y el otro, pues, ¿cómo nos arreglamos, oficial? ¿Cómo nos arreglamos? Eso pareció. Es que eso fue. Sí. Por supuesto, no nos arreglamos. Yo sé, tenía que explicar que el pobre hombre tenía una cara que lo hubieras visto. Sí, no, el asunto es la convicción, ¿no? Pero hay justamente en ese sentido de convicciones. Esa convicción tan laxa que dice que realmente entras en contradicciones y al final todo lo que tú creías
qué era tu fe, realmente no es fe. Eso es a lo que yo voy, eso no es fe. O sea, una fe debería ser tal que aunque así fuera muy delgada, se puede sostener. Es que la fe es una cuestión de todo o nada. O crees algo o no lo crees. O crees que eres Bernardo o no lo eres. Pero no puede ser que medio soy Bernardo, pero la verdad es que no estoy seguro si lo soy. O sea, eso no te pasa. No puedo decir, ¿es de día o es de noche? Pues como que es de día, pero a lo mejor es de noche. O sea, eso no puedes. A eso nos referimos. Esa es la certeza. Esa certeza es la creencia para la vida. Aquí ya no se está sujeto a una lógica difusa, ni a una hermenéutica analógica ni equívoca, No. sino una completa hermenéutica unívoca, ¿no? Sí. Una lógica aristotélica. No tienes de otra, es sí o es no. Esa es la creencia. Y o Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Se vale vacilar. Tienes el corazón, que es el núcleo de la mente para el pueblo hebreo, y tienes la nous, tienes la mente, que es donde están las ideas, no las creencias. Entonces las ideas, pues dudas, oye, sí me querrá ayudar Dios, pero si la otra vez pequé en esto. Y entonces tienes a Gedeón diciendo, ¿pero me vas a ayudar? Sí, a ver, ¿qué prueba quieres? Pues pongo. Aquí fíjate que aquí hay algo muy interesante, Raúl. Y es que creo que por eso en ocasiones sí se tiene que o precisar o acotar o ver qué onda con las creencias. Porque yo que estuve con los menonitas en el anabautismo, hay algo muy claro que tenemos la experiencia de Munster, en que la gente ahí creía, tenía la firme convicción de que para ellos Jesucristo iba a regresar en su pueblo, pese a que uno dijera, oye, eso es en Jerusalén, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Pero para ellos era, Jesús va a regresar y nosotros somos guerreros y aquí tenemos la convicción de que Cristo va a imponer su nuevo reino mesiánico en este pueblo de Munster. Y por eso estamos aquí esperando y que vengan los católicos a destrozarnos si quieren, pero Cristo va a venir y nos va a defender, porque tenemos la creencia y la firme convicción de que así va a ser. Y llegó Cristo. No, ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es una variante ligerísima, pero vital. No se trata de creer cualquier cosa. Para la escritura, no se trata de que creas lo que quieres, lo que te hace feliz, lo que te da sentido. Para la escritura, solo debes de creer lo que Dios ha dicho o te dice a ti. Si no te lo dijo a ti, si no lo dijo Dios, no debes creer. Aquí hay otro según. Esto es para ir construyendo. Sí. Mucha gente no nos va a entender si no está en contexto. Correcto. Y sobre todo porque esto que decimos que ocurrió en Munster se repite en el contexto contemporáneo pentecostal. En el sentido de que también Tomás Munster, es que luego es Munster, el Munster, y Munster era el pseudoprofeta loco que decía eso, y también tiene muchas doctrinas muy interesantes de tipo justicia social, solo que apenas se rescata, creo que con Marx y otros, ¿no? Pero se vuelven más laicas, por así decirlo, ¿no? En el rescate de la idea de la justicia social, y más que vivían en un feudalismo. Y como que él proponía una nueva forma de civilización, vamos a decirlo de esa manera, sí. Porque para él eso es el reino. De hecho, los menonitas dicen, pues en parte de sus razonamientos, parte estaba bien, pero lo que estaba mal era de que, ¿cómo crees que, o sea, no ocurrió? O sea, si quieres... Y por lo tanto, se valdría, diría alguien, con toda razón, de dudar de todo lo demás. O sea, si él me está diciendo que esto y no ocurre, ¿por qué le voy a creer cualquier otra cosa que haya dicho? Que haya planteado, propuesto. Ajá. Aun cuando tal vez depurando haya cosas plausibles, dices, pues, esto está bien, ¿no? Sí, vaya, es lo que sí dicen los menonitas. Bueno, no ocurrió, pero sus planteamientos pues son propios del anabautismo y como menonitas pues, lo tomamos, ¿no? Con las segúnes, ¿no? Porque todavía se sigue refinando y hay que contemporaneizar esto, hay que ver qué tanto realmente hay, qué tanto realmente no es como él decía. Y para Munster, que es el problema de estos nombres de Basilea, para él era profecía, para él Dios le había hablado y eso era, y también tenía su comportamiento, ¿no? Su preparación
de lo que él leía según él en la Biblia. Sí. Y entonces en ese sentido es como que ¿Cómo la de- escritura... ¿Cómo demuestro que Dios no le habló? ¿Y cómo demuestro que Dios no lo engañó? A ver. Fíjate lo que te va a hacer la pregunta, ¿no? O sea, sí le habló, pero es una mentira. No, mi Dios no dice mentiras. Y entonces vamos a entrar a la escritura. Y vamos a ver si no hay ningún caso donde los hombres y mujeres de Dios dicen mentiras. Y si dicen o no que Dios les dijo que... O sea, esto es una cosa bien compleja, pero muy interesante si lo tomas en serio. Te doy un solo ejemplo. San Pablo. Pablo es, por supuesto, uno de los luminares del cristianismo, para decir Papini, ¿no? O sea, hay una serie de pensadores a lo largo del cristianismo que son fundamentales, imprescindibles. Pablo es uno de ellos. Yo no creo que sea un pensador, yo más bien creo que es un trabajador del cristianismo y no creo que Pablo esté inventándose lo que va a enseñar. Estoy convencido de que Pablo recibió esa revelación en Antioquía de Siria, porque eso dice el texto, que ahí los cristianos fueron llamados. Pero la palabra griega que se usa no es que los llamaron, sino que ahí se les reveló que eran cristianos. O sea, la naturaleza del cristianismo. Y a esos que estaban ahí, a ellos fueron los que dijeron, o sea que ahora Cristo nos recubre, o sea que ahora estamos ungidos, o sea que ahora tenemos Espíritu Santo, o sea que ahora somos una nueva creación. Todo lo que Pablo va a enseñar después creo que ocurre primero en Antioquía. ¿Qué es cristiano? ¿En qué sentido? O sea, como tú dices, el Espíritu reveló que ahora son... Que ahora era una nueva creación. Okay. Que había una creación original de seres espirituales y luego una creación de mundo material. Pero que el cristiano iba a ser una mezcla entre lo espiritual y lo material en una nueva criatura. Un ser transicional. Pues si quieres llamarle así, eso somos. Y ahorita tenemos dos naturalezas, pero cuando resucitemos tendremos ya eso como mezcladito en una sola cosa. Cristo fue el primero y luego todos los que lo quieran seguir. Ok, entonces un cristiano es un ser transicional. Sí, y eso es lo que revela el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que está en la Escritura, o sea, Pablo escribe eso. Bien, seguimos sobre el asunto de cómo distinguimos lo que pasó con los anabautistas, con Tomás Muster. Entonces, Pablo, quiero que se pongan en los zapatos de aquella época. Pablo llega a la sinagoga, se avienta la lectura, por ejemplo, de algún libro del Antiguo Testamento y dice, el que haga estas cosas por la ley va a vivir, ¿no? Así. Y entonces Pablo cierra y dice, eso dice aquí, pero ya no. A mí Dios me acaba de revelar que ahora no se vive así, sino que vamos a vivir por la creencia. El que quiera creer en Jesús como el Mesías, el Salvador. Y los otros no tienen más que la palabra de este fulano que está ahí parado, diciéndoles que lo que dice la Biblia, su Antiguo Testamento, su Tanaj, ya no, que eso ya no se aplica, que ahora hay una nueva revelación que él tiene, que Dios le reveló, que Cristo le dijo, que ahora este es el camino. Bueno, hay que ver también, como tú dices, hay que ponerse en el zapato, yo diría no solamente del... Es que es el asunto, si nos divorciamos del contexto de ese tiempo, obviamente nos parecería para nosotros así, de buenas a primeras como una herejía. Bueno, por eso lo quieren apedrear, por eso lo apedrearon varias veces, por eso lo persiguen los judíos. Aunque también hay que recordar que para ese contexto, de hecho todavía siguen en parte de las discusiones de a qué viene a ser el Mesías, ¿no? Tal vez Pablo en ese sentido tiene la revelación, no, tal vez Pablo tiene la revelación. Porque tú tienes que eso y yo también, pero ¿cómo demostramos que la tuvo? O sea, ¿cómo demostramos que la tuvo? Bueno, yo observo, por ejemplo, los actuales rabinos judíos todavía toman de los debates de Hillel y Shammai y llegan a decir, cuando venga el Mesías se nos dirá qué hacer. Y uno dice, oye, pero para nosotros los cristianos ya vino, o sea, el Mesías ya nos dijo qué hacer. Y Pablo es el que nos viene a decir, sí, yo les digo qué hacer, porque el Mesías ya vino. O sea, como que Pablo es ese puente de entendimiento que es obvio que por el pluralismo del judaísmo en ese momento, no a todos los judíos les pareció. Y tanto no les pareció que, como tú dices, Raúl, se reproduce el fenómeno de que vamos a apedrearlo. Pero otros dicen... Se vuelven y lo creen y son los primeros cristianos. Y más en esos lugares. Y más por la parte que entre judío y no judío, que dicen, oye, como que me convence porque para ser de los tuyos no tengo por qué circuncidarme, ¿no? Por parte del hombre, ¿no? Sí, de los gentiles. De los gentiles. Que además quieren entrar a ese judaísmo que ahora es cristianismo. Correcto. Y como que eso nos da esa transición.
Bueno, yo lo veo de esa manera. Pero a lo que iba. Ajá. Que él llega y dice, a mí Dios me dijo otra cosa. Y si está ahí en la Biblia, pues ya no vale. ¿Quién el día de hoy aceptaría eso? Que llegara alguien y dijera, pues sí, hay en el Nuevo Testamento, pero a mí Dios me dijo otra cosa. Pues sí, hay gente que ha aceptado esas locuras y termina haciendo locuras. Pero Pablo también dijo algo que era una locura, o que parecía por lo menos una locura. Sin embargo, él tenía algo muy distinto como para dar prueba o evidencia de que no andaba tan perdido. Y por eso todos estos milagros que se le asocian y todas estas formas de demostrar para la sociedad de ese momento que no está diciendo tonterías, son tan vitales. O sea, a ver, tú puedes, a ver, levántese muerto. O sea, tú dices que estoy engañando, a ver, cúrate el fulano. O sea, ya ahí la gente dice, bueno, puede ser que sí, como con Jesús. O sea, nadie podría hacer lo que tú haces si no viniera de Dios. Entonces, aunque no te entienda, aunque no me dé mucho sentido lo que estás diciendo en relación a lo que yo sé de Moisés, pues órale, te voy a ir siguiendo porque lo que haces me convence. Pero Pablo comete un error tremendo. En el libro de Hechos se nos cuenta, hacia el final del libro de Hechos, que Pablo decide ir a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Cuéntame, ¿qué ibas a decir? Sí, de hecho, eso a mí como leyendo a Boyd, obviamente, ya voy a tener que sacar un poquito. No quiere decir de quién, por si no leyeron bien el autor, al leyendo. Gregory Boyd. ¿Quién es Gregory Boyd? Es un autor que, de hecho, viene originalmente del ala calvinista de la teología, que pues se ve confrontado con una nueva apreciación, vamos a llamarlo así, que es el teísmo abierto, que él originalmente venía pues un padre ateo, él realmente no creía en Dios, le comienzan a hablar de Dios, se vuelve cristiano. Yo me identifico mucho con él en este sentido, un padre ateo. Ajá. Y entonces él ahora va a ser un gran exponente de un tipo de creencia que llamamos teísmo abierto, se llama teísmo abierto. Que es, aquí es interesante, porque los molinistas, por ejemplo, llegan a decir, no, es que el teísmo abierto me parece que está mal, bla, bla, bla. Yo a algunos les he dicho, oye, es que al final, tu molinismo, tú solamente lo ves que te parece mal, pues quizá contrafactuales, ¿no? Y que tú dices que no hay quizá contrafactuales, y hoy dice que sí. Obviamente son cosas que hasta yo digo, oye, hay que saber mucho español, ¿no? Yo creo que el teísmo abierto no es conocido en el mundo, ni en el católico, ni en el protestante latinoamericano. No. Entonces quizá haya que explicar un poco más eso. Sí, por ejemplo, Boyd ha tenido sus acercamientos con los menonitas. De hecho, me lo dije, llegó a decir alguien de Canadá que ese era de los buenos ahí, que llegaron a un campamento de los menonitas, que tuvimos una reunión cuando yo estuve con los menonitas. Y dice, sí, hemos tenido acercamientos con Boyd. Y Boyd también llega a decir, pues sí, también como que ya no somos menonitas, casi lo llega a decir. Y el asunto es de que hay estos acercamientos, pero ni los menonitas saben qué onda con lo que Boyd habla del teísmo abierto, que como hemos dicho es una forma de molinismo, pero yo lo veo en el sentido de cómo vemos la mecánica. O sea, es que hasta tiene sus relaciones en las apreciaciones de la ciencia. Cuando hablamos de probabilidad, que la mecánica cuántica a veces es probabilidad sobre probabilidad. O sea, como que tú tienes un escenario de probabilidad, pero la mecánica cuántica te viene a probabilizar más lo que te viene a ser probable. Te dice, mira, si tú haces tu integral de camino de Feynman, como que cómo llegas de un punto a otro, puedes llegar por todos los caminos posibles. Y uno dice, pues es por probabilidad, pero ¿cómo? Con una suma una integral de probabilidades. Y dices, está medio loco, ¿no? Sí, pues eso es lo que propone el teísmo abierto. O sea, porque... ¿Hacer integral de probabilidad? Algo así, porque el molinismo te dice, hay posibilidad. El molinismo. El teísmo abierto te dice, no solamente posibilidad, sino hay posibilidad sobre posibilidad. O sea, lo que te parece posible es más posible todavía, o sea... Y eso que no ves multiversos. Correcto. Si es que existieran los multiversos. ¿Por qué quiero decir esto? Obviamente, si Dios me está revelando la verdad, pues no me va a engañar, aunque no me lo diga con el lenguaje de la ciencia contemporánea. Si hay multiversos, pues tendría que estar incluido en alguna parte de la revelación, aunque esté por debajo, ¿no? Sí, y por ejemplo en Hechos 13, esa parte es muy iluminatoria sobre la profecía, sobre Dios hablando y sobre cómo Dios debe ver el futuro.
Porque resulta que Ágabo le dice algo a Pablo en cómo va a ser precisamente entregado, Sí. y que no es precisamente como Ágabo dijo. Entonces, no es que Dios mienta, es que tal vez lo que Dios previó No fue exactamente. Y hablamos de un Dios que prevé. Déjenme llegar allá. Vamos a llegar allá porque Ajá. no quieres hablar de eso. Sí. Pero Pablo llegó, explicó, la gente dice, ay, pues como que a lo mejor sí lo que dice es verdad, pero comete un error en su vida enorme que las traducciones bíblicas quieren esconder. Porque en esta visión medieval, un hombre o mujer de Dios no puede equivocarse y no puede ir en contra de Dios. Totalmente falso. ¿Qué pasa con Pablo? Lo que pasa con Pablo es que él quiere regresar a Jerusalén para una fecha específica, para dejarle un dinerito a esa iglesia que no lo quiere, que no está de acuerdo con lo que él hace, porque anda enseñando que no se siga la ley, pero él quiere congraciarse con esa iglesia. Y entonces le dice Dios, Pablo, no subas a Jerusalén. Ah, pues Pablo va. Y a lo largo del libro de Hechos, constantemente, no solo Ágabo, acuérdate, le dicen unos hermanos, no subas a Jerusalén. Y luego hay unas hijas de Felipe que profetizan y no sé qué profetizan. Y luego va Ágabo y le dice, no subas a Jerusalén. Y él dice, ¿qué hacen molestándome si yo estoy dispuesto a morir? Es decir, es un discurso muy religioso. Hasta que ellos terminan diciendo, bueno, haz lo que se te dé la gana. Termina el libro de Hechos, dice, y desistimos diciendo, haz la voluntad de Dios, Pablo. No en el sentido de que sube porque Dios quiere, no. Él estaba atado en el espíritu, constreñido en el espíritu, ilimitado. Dios no quiere que suba. Cuando sube, lo apresan y va a pasar más de 4 años en prisión, no va a ganar a nadie. Este hombre que con su ministerio, en menos de 2 años, la mitad de Asia Menor escuchó la palabra de Dios con el trabajo de Pablo. No gana nadie más de 4 años. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, si tú ves esa parte, puedes decir, pues mira, nada de que era un gran profeta, pues lo agarraron y lleva 4 años en el bote o más. Entonces, qué difícil saber en quién creer. Por eso, si tú no tienes tu comunión con Dios, si tú no escuchas a Dios y a ti no te lo dice, no puedes estar seguro. Pero, por ejemplo, no puedes creer. Bueno, pero en el caso de Munster, o sea, pues ellos creían finalmente, por eso murieron. ¿Hasta qué punto Munster de verdad? ¿Cuál era mi solución ahí? La que yo habría dado si hubiera habido en ese momento. Yo habría dicho, si Dios no le dice a cada uno de ustedes, hermanos, y a ustedes, a cada uno les consta que Dios le esté diciendo a usted, que usted siga aquí, se pare y hágalo, no lo haga. Yo haría eso. Tiene que haber una conferencia. Y de hecho es muy bíblico, ¿no? Pues es que eso es lo que dice la 1 Corintios Escritura. 14. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, lo que diga un profeta tiene que ser evaluado por los demás. No hay de otra. Porque todos tenemos comunión con Dios y todos podemos ir a Dios y preguntarle. Eso nos hace ser hijos. Nos da el derecho de hacer eso. En tal sentido, el pensamiento crítico es útil también para el cristiano. Pero no es útil, es una orden de la Escritura. Analizarlo todo. Bueno, si no lo analizas todo, ya te fregaste. Romanos 12, transformen la estructura de su pensamiento. Metamorfose. El griego dice, cámbiale la forma. Estás obligado a hacer ese proceso. Por eso cuando Descartes lo propone ya en el ámbito de la ciencia, Descartes dice, pues a mí me lo reveló Cristo. Que no le crean los científicos es otra bronca, pero él afirma en Olimpia, en el manuscrito Olimpia, él lo escribió, que luego se perdió, pero tenemos pedazos. Sí, su primer biógrafo y otros, parece que Leibniz lo desapareció. Sí, por quién sabe qué diría el manuscrito. Pero Descartes afirma que estas ideas se las dio Cristo, no se le ocurrieron a él. Vaya, es interesante, ¿no? Eso creo que a veces la ciencia tiende a descartarlo, y sobre todo porque la ciencia en la actualidad, o sea, yo vengo de una universidad incluyente, ¿no? O sea, en ese sentido decimos laico. El Politécnico. El Poli, o sea, somos incluyentes, somos laicos, como que decimos, mira, lo religioso, déjalo para otro lado, ¿no? O sea, aquí venimos a desarrollar la ciencia, que es válida para el que cree como para el que no cree. Si lo que es válido para ti como creyente, pues te respetamos y tú crees lo que quieras creer, o no creas en lo que no quieras creer, porque yo creo en otra cosa. Y no vamos a venir a discutir aquí de lo que creemos. Eso es muy claro para el caso mío como preparado en el Politécnico. O sea, yo no voy a ir a discutir con nadie.
lo que hacíamos los cristianos es como que, ¿sabes qué? Porque sobre todo, aunque eso dicen los profesores, pues sí hay, pues siempre hay profesores ateos que no deben exhibir su ateísmo, ¿no? Y dicen, y sobre todo porque también se entiende, ¿no? O sea, quieren ser críticos, porque también muchos fueron creyentes. Claro. Y como que dicen, bueno, pues, o sea, Además, en el área esta laica, como tú dices, en el área académica, hay más confianza en un ateo o en un agnóstico que en un creyente. en un creyente. Y los que éramos creyentes, sobre todo yo, como evangélico, pues me reunía, ¿no?, con los míos. Hasta yo pegaba como pescaditos, fui líder de célula en algunas ocasiones de 2 escuelas, y pues ahí pegaba pescaditos y me reunía con mis amigos que eran creyentes, sobre todo porque a mí anímicamente me fortalecía. Quieras o no, estar en una escuela en que el profesor tiene que ser estricto, porque las matemáticas no son como para que estás contento, pues te pongo 10, estás feliz, pues te pongo 0, ¿no? No, es como que no importa cómo estés tú, hazme el examen y sobre el examen me voy, ¿eh? O sí, también sabes tareas, pero son para que aprendas y puedas hacer mi examen, como que así el examen era 100%. ¿Y por qué te fortalecía? Porque te encontrabas con otras mentes. Con otras Te mentes. enseñaban a pensar distinto, a justificar tu lógica. Más que justificar mi lógica, a sentir lo decía el líder del vecino, era como un oasis en medio del desierto, porque pues no todo el mundo te habla de Dios, ni ores, ni nada, sino como que tú ponte a la biblioteca a hacer tucho en lo que tengas que hacer, y pues allá tú sabes qué haces de tu vida, ¿no? Ahora imagínate, yo tuve un alumno, de hecho, de este estilo. El papá lo educó en la casa, toda su niñez, toda su secundaria, toda su preparatoria. ¿Te imaginas esa vida? Que porque eres creyente y no te quieres contaminar del mundo, te encierran en ese microcosmos. Claro, ahora es un fanático teológico, absurdo. O sea, es un hombre que va a terminar asesinando gente. Ese es el problema. Sí, no, yo te estoy hablando como de lo contrario, ¿no? Sino que, pues como, y en parte tiene que ser así, o sea, el sistema tiene que decir, pues, tu creencia por un lado y tu disciplina académica, y más si vas para la ciencia por otro lado. Yo lo entiendo, yo me parece correcto, pero justamente por esa razón digo, a veces yo necesito, si voy nada más los domingos, como que para lo pesado que es la universidad, o más en mi caso el Politécnico, necesito de vez en cuando un tiempo de refrigerio, porque está pesado, es como que me avientan bombas y bombas y bombas sobre mojado, sobre Y en cambio, el desierto. el mundo de aquella época en el Medio Oriente, pues la sociedad está inmersa en la experiencia religiosa. O sea, no puedes concebir que un instante de tu vida esté separado de la cuestión religiosa. O sea, toda la sociedad construida con eso en el centro. Sí, eso tienes toda la razón. No eres cristiano de 2 horas el domingo. No. Y es que también uno tiene que aprender a construir su relación con Dios, aun cuando tú haces cálculos. O sea... Pero me interesa mucho un Dios que ve probabilidades. Para entrar en la cuestión de Dios, ¿quién es este Dios? Cuéntanos, ¿en qué estás pensando? Este teísmo abierto, ¿qué herejías está proponiendo? Ven. Que Dios no ve el tiempo de manera lineal. Esto es lo que... De alguna manera al final puede estar... No es matemático, obviamente no es físico matemático. ¿Qué es él? Pues teólogo. De hecho, sí es teólogo. ¿Nada más? Nada más. Es interesante llegar hasta allá solo siendo teólogo. Sí, nada más que él sí lo hace desde oyendo otras perspectivas teológicas. O sea, yo sé que Boy no es el original proponente. Creo que tú alguna vez llegaste a platicar con otras personas, otro pastor, creo que él era metodista, y hablaba de un libro que era el Open View, la visión abierta de Dios o el Dios abierto. Cuéntanos de sus libros, ¿cuáles son los libros que tú recomiendas de Boy? Bueno, yo recomiendo Satanás y el problema de la maldad. Satanás y el problema de la maldad, o sea, un libro de Teodicea. De Teodicea, sí. Porque en este libro de Teodicea él expone claramente, aunque parece mucho al molinista, pero él sí da su
su quiebre en cuanto a lo que él está exponiendo de manera más contemporánea. Y de alguna manera es como que te está hablando de los futuros posibles, de Dios de lo posible. Y en ese Dios de lo posible te dice, bueno, es que Dios no solamente ve las posibilidades de... Posiblemente es como... O sea, ¿Dios no conoce el futuro? Dios conoce el futuro en el sentido de que... ¿Y qué es el futuro? Si el futuro es unidireccional, ese no existe. Todavía no se construye, todavía no llega. Todavía no llega. Es algo que, de hecho, Clelia Verde y Liz Molin, en abril de 2021, hacen un artículo de una formulación de la mecánica cuántica que se llama la mecánica cuántica de lo presente. Y tiene que ver, ahorita estaba yo leyendo, estoy pensando para algo doctoral, pero es como que, oye, estás adelantando. No, todavía no, porque todavía los tengo que seguir embarrando. Yo me doy 10 años de límite para poner cosas que pueden ser publicables en un artículo. Pero aquí viene la motivación, que es un poco más originalmente, si quieres, entre comillas, teológica. O no teológica, no sé cómo. Espiritual. Espiritual, si lo podemos ver. En cuanto a que si realmente el futuro no está construido, hay algo muy interesante. Clelia Verde y Liz Molin dice, bueno, hay dos tiempos en realidad. No hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Solo existen dos tiempos. Uno definido y el otro indefinido. Para el tiempo indefinido, las probabilidades llegamos por medio de una suma de caminos, o sea, una integral de caminos de Feynman. O sea, de lo abierto. Pero ya cuando se vuelve definido es cuando, digamos que en el experimento de doble rendija, cómo atraviesa la luz y cuando llega a una determinada rendija, llegan las rendijas, esos puntos de luz que vemos que son, por ejemplo, un experimento de difracción, esos puntos de luz que pueden ser infinitos, esos son las amplitudes de caminos de probabilidad. Y eso es para el tiempo definido. Antes es el tiempo indefinido. Cuando diverge la luz, vamos a decir un experimento de difracción, tienes una infinidad de rayos de luz que se vuelve otra infinidad de rayos de luz cuando ya llegan a la pantalla. Eso es el experimento de doble rendija.